Ustedes también. Alejandro, escuchaste a Rómulo Rux. Así es. Vamos a empezar por el tema político, que él decía que no quería hablar mucho del tema político. ¿Tú cómo ves una alianza CD-panameñismo en caso tal? Bueno, después de la experiencia previa de Martinelli y Varela, creo que es una alianza que hay que tomar con un grano de sal, ¿no? Obviamente los personajes involucrados en esta ocasión son diferentes, pero pienso que tendrían que formularlo de una forma muy puntual, específica, con un plan de gobierno, una especie de compromiso para evitar que ocurra lo que sabemos que puede ocurrir en este tipo de alianzas y el daño que le causó al país por haber sido mal manejada. Y sobre el tema de las alianzas me gustaría comentar que el Tribunal Electoral estableció una fecha límite, esta es el 31 de diciembre de este año, para que no solo se formalicen las alianzas presidenciales, sino que para alcalde, diputados y representantes, todas las alianzas de los puestos que tienen el cambio democrático reservados, por ejemplo, tienen que ser consolidadas e informadas al Tribunal Electoral en esa fecha. Y es que también, claro, porque a partir de enero también se determina quiénes son los aspirantes a la libre postulación. Correcto. Ellos también van a tener la oportunidad de aliarse con una agenda un poquito diferente. Sí, es el momento también para que si alguien se va a bajar para irse con algún partido, lo haga, que esos rumores también están muy fuertes por la calle. Ahora, Alejandro, las primarias, ¿fue error o no fue error dividirlas como se dividió? Excelente pregunta, Chema. Es algo que quería comentar, de hecho. Yo creo que el CD, el Cambio Democrático, tuvo una estrategia diferente a los demás partidos, una estrategia muy interesante, porque les dio ciertas ventajas al Cambio Democrático. Primero fue que la imagen de Rómulo Rux como un miembro del Cambio Democrático se desvincula, por lo menos en cierto grado, de la imagen que está muy comprometida y muy manchada de los diputados, por ejemplo. Obviamente no en su totalidad, porque al final son miembros de un mismo gremio, pero por lo menos hace una labor de desvincularse. También al tener dos campañas, hace una especie de doble esfuerzo para promocionar su oferta política, para promocionarse ante el país y ante la ciudadanía, como dentro de la oferta electoral. O sea que nuevamente son dos oportunidades que tienen versus una sola oportunidad que tienen los otros partidos del país. Y la otra ventaja que le ofrece haber dividido las primarias es que como ya Rómulo es el candidato oficial a la presidencia, todos los demás puestos se alinean con Rómulo como presidente y hacen una especie nuevamente de segunda campaña en favor al presidente de su colectivo político, ¿no? Pero no todo es gratis, por supuesto todo tiene un precio y han tenido que pagar doble gasto y estoy seguro que esto le ha hecho que para el Cambio Democrático sea mucho más difícil conseguir altos porcentajes de participación de los miembros de su partido en las primarias. Entonces ese ha sido el costo y esas han sido las ventajas. El tiempo dirá si fue buena o mala. Lo que sí fue es una estrategia muy interesante. ¿Tú crees que al final va a haber poca participación el 30 de septiembre? Sí, lo más probable. Yo hablaba de un 15, ellos casi rasparon el 30% con las primarias. Correcto. Recientes, pero un diputado de la trayectoria política de Chillo Gálvez habla de un 15%. Para mí, más allá de la estrategia que marcó Cambio Democrático, siento que el no sacar a sus bases a votar es peligroso. Porque son ensayos que haces rumbo a las elecciones del 5 de mayo del 2019. Es correcto. Es un ensayo, así como cuando una prueba de incendio, ¿no? Que uno tiene que saber qué hacer, cómo actuar. Definitivamente que es importante que los partidos logren esa sinergia con sus bases, poder identificar las deficiencias en los movimientos de sus bases esos días de elección. Pero bueno, al mismo tiempo van a tener dos ensayos. Quién sabe, los ensayos van a ser en menor escala, pero bueno, de nuevo es una estrategia interesante y el tiempo dirá, para bien o para mal, si les pagó o no les pagó. Es correcto que en el anterior tuvieron un 28% de participación y dudo que logren un porcentaje más alto, especialmente por el hecho de que hay puestos que no están sujetos a votación. A eso iba. Susan, estaban comentando sobre qué porcentaje de los puestos estaban reservados. El 46% de los puestos del Cambio Democrático están reservados en alianza. Wow. Y solamente de la Asamblea Nacional de Diputados, el 45 de las 71 curules están reservadas para alianzas. ¿Se quedan cuántas que sí irían a primarias de las
Menos de 45. Serían como alrededor de 30 y ¿Cuántos algo. diputados en este momento tiene 26. la Asamblea? 26. Es decir, que sumaríamos las 26 actuales, porque asumo que se van No, a tener... 26 es lo que quedaría. 26 van a correr. Ajá. Ok. 45 quedan reservadas. ¿Para alianzas o para compromisos internos dentro del partido? Eso siento que no es tan positivo, porque eso no levanta a la gente de la cama en un domingo. Sí, no solamente eso, sino que, por ejemplo, muchos miembros del Cambio Y las Democrático... alcaldías más importantes. Correcto, y otros puestos de elección pública se han quejado porque las Exacto. primarias son una especie de ejercicio de democracia interna. Entonces este tema de las reservas no queda claro si es por una alianza o es porque le tengo el puesto comprometido por debajo de la mesa a garantizárselo a alguien. Las alianzas no son negativas. A mí me asustan. Yo, obviamente, por mi personalidad y mi manera de ser, me cuesta mucho o me costaría aceptar ver nuevamente un Cambio Democrático con un partido panameñista en las elecciones del A mí 2019. también. Se lo decía ayer a Chema. O sea, Sería me difícil. hace ruido ver a Blandón y a Rux. Pero en la política, mi querido Alejandro, todo vale. Así Eso es. es como Melrose Place, ¿no? Los que vimos esa serie. Ahora, si las alianzas son para enriquecer Panamá, eso es otra cosa distinta, para que el país Es verdad. crezca y su Por gente eso- progrese. Claro, por eso es que al principio comenté de que si la alianza es fundada con una especie de, como decían el martes pasado, perdón, una agenda país, una serie de compromisos, nosotros lo vamos a aliar porque queremos lograr esta serie de cosas. Eso sería una alianza productiva. Es como decía, los diputados se van a agrupar para trabajar a favor de una ley que reforme la Caja de Seguro Social, una ley que reforme el sistema educativo, pero no, se agrupan por todas las razones equivocadas. Entonces, si una especie de alianza ocurre a nivel de la presidencia, que por favor sea con una agenda definida y un compromiso para que pongan los intereses de Panamá por encima de los intereses personales y del partido. Ahora que tú dices agenda país, Rómulo Rux habla, al igual que la Cámara de Comercio, de reformas a la Constitución y no de una constituyente. La diferencia es que la Cámara lo pide para allá, para que sea la próxima Asamblea la que lo ponga en ratifique, vigencia. sí. Y Rux, en caso tal, tendría que ser 2019 para que entre hasta el 2024. 5 años marcan una buena diferencia. Sí, 5 años marca una buena diferencia, correcto, pero el que espera mucho, espera poco. No estoy seguro de cuál sea la mejor forma de llevar a cabo el cambio que nuestra Constitución a gritos requiere. Definitivamente que creo que la constituyente propuesta por este gobierno dentro de la coyuntura política de este momento y tan próximo a las elecciones no es una buena fórmula. Definitivamente que sí se puede aprovechar el cambio de gobierno para que existan 2 asambleas que ratifiquen esos cambios, especialmente si se hace lo que la Cámara ha propuesto, que son cambios muy puntuales. Porque cambios chicos son más fáciles de llevar a cabo que un cambio muy, muy grande en la Constitución. O sea que, quién sabe, por ejemplo, sea prudente únicamente hacer el cambio en esta ocasión para el tema justicia y que en la Asamblea 2019 al 2024, esas 2 sean las que ratifiquen otros cambios en la Constitución y que se aproveche el cambio de 2014 a 2019 para el tema justicia, que es el que está proponiendo la Cámara de Comercio. Puede ser. Lo importante es que estamos teniendo la discusión, estamos teniendo la conversación como país, que podemos identificar los problemas que nos pesan y poder ir aliviando esa carga. Es que tiene que pasar del hablar al actuar. Al actuar, ya se tiene que ver. No es un tema tampoco que se puede traer de los cabellos de allá para allá. Es una reforma a la Constitución. Tiene que hacerse con cuidado, con cautela. Hay muchos temas sensitivos y muchos temas sensibles. Alguien me preguntaba en el WhatsApp, luego ya se fue el señor Rux, y es muy cierto, y de hecho era un diputado, y me decía, ¿por qué cuando era precandidato, al hablar de las planillas, porque quiero cerrar con tema asamblea, porque tú mencionaste que fue favorable de vincularse, yo no sé hasta dónde se desvinculó. ¿Sabes por qué? Porque para mí hubiese sido que se desvincula si él hubiese salido en su campaña de primaria diciéndole a los diputados que tenían que mostrar sus planillas. Sin embargo, él nunca les ha dado duro. Hoy sí dijo que si él fuera presidente ya las planillas estuvieran a la luz pública, si él estuviera en la asamblea, que siento que eso es lo que deben de copiar los diputados. Lo que yo sí creo que el señor Rux debe entender, que existe un desgaste de la asamblea, de alguna figura, que la población ya está cansada de eso y que necesitamos una nueva asamblea, un nuevo órgano judicial y un nuevo órgano ejecutivo. ¿Hasta dónde es positivo poder
yo fuera la presidenta de Cambio Democrático, entonces, siendo Rómulo Rux, yo llamo a Yanivel. ¿Qué es esto? Sí. O sea, 200.000 y tanto de dólares en alquiler de carros. De verdad, o sea, ¿sabe? Es que es el doble discurso y la doble moral de la que somos eco muchos panameños. Basta de eso ya. O sea, ¿de qué me sirve que critico esto y esto y esto, pero alquilo carros, pues? Ah, no, es que como me lo frenaron en la Contraloría o whatever lo que fuera, prefiero gastarme la plata en eso. Entonces siento que al final, como un aspirante a la presidencia, también tiene que tener una posición frente a esto, porque esto a la gente le molesta. No, y eso solamente es un ejemplo, Susan. La verdad que la Asamblea se ha distinguido por ser los protagonistas de los escándalos de corrupción, abuso de autoridad, desatención de sus funciones, entre otras muchas cosas. Es realmente triste y decepcionante, y es aún más triste que las personas que aspiran a los más altos cargos de nuestro país no son capaces de públicamente denunciar esas actuaciones y de pronunciarse en contra de ese tipo de actitudes. Especialmente cuando la presidenta de la Asamblea es colega tuya dentro de tu partido. Yo siento que la relación definitivamente tóxica entre no solamente Rómulo Rux, sino Nito Cortizo y posiblemente el candidato a la presidencia por el panameñismo con los diputados tiene que cambiar. Ellos tienen que ponerle muy bien marcada la pauta a los diputados, porque la ciudadanía va a estar muy como con lupa respecto a qué tipo de interacción hay entre esos dos bandos, porque definitivamente que las prácticas de los diputados no las podemos tolerar más. Sí mismo es. Totalmente de acuerdo. Gracias, Alejandro. Me estoy riendo porque es que estoy viendo una foto del señor Echelecu cargando a una muchacha. No la vayas a tirar. Ay, padre. No, él tiene fuerza para levantarla, pero... Padre. Todo lo que hace la política. Yo le corto la cabeza si yo fuera la esposa. Sí, bueno. Bueno, por eso es que yo no pudiera estar con un político, Chema, porque esa besadera y esa abrazadera y esa cosa, eso no procede con su Óigame, ¿usted qué le pasa? Está ahí la pajarita, ese punto hombre lo deja. Sí, no, me tiene atormentada, me siento como que estoy en La Monja. Esta es una alternativa. 8:59 minutos, se acabó. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.